Ese gráfico de recién muestra algunos valores o algunas gráficas de funciones lineales para distintos m positivos. ¿Y qué pasa si m es menor que cero? Porque nosotros hemos dicho, las funciones que vamos a empezar estudiando son aquellas en las que la imagen de x, o sea, f de x, es m por x, donde m es un número real fijo. No le hemos pedido a m que sea un número real positivo. En los problemas de la nafta sí también era positivo por contexto del problema. Los precios de la nafta son números positivos. Pero en una situación general nosotros hemos dicho que m sea un número real, eso implica que puede ser también menor que cero. ¿Qué pasa si m es menor que cero? Bueno, primero hagamos con un ejemplo. ¿Qué pasa si me imagino menos 2x, o sea, m igual a menos 2? Y hacemos, bueno, consideramos la función de reales en reales, y a cada x le asigna menos 2x. Podríamos tratar de, digamos, avisorar, de visualizar con unos cuantos ejemplos, a tomar algunos valores de x y ver cuál es el correspondiente valor de y. Por ejemplo, cuando x es menos 2, acá me doy cuenta de que si el m es negativo y el x es negativo, el f de x es positivo, porque menos 2 por menos 2, regla de los signos, más 4. Si x fuera 0, como siempre, este tipo de funciones, cuando x es 0, m por 0 da 0. Si x es 1, 1 por menos 2 es menos 2. Parece que cuando x es positivo, cada vez que le dé un positivo a x, la imagen, la correspondiente imagen va a ser negativa. Por supuesto, la regla de los signos de vuelta. El número menos 2 multiplicado por un número positivo me va a dar un número negativo. 3 menos 6. Dibujamos la recta y fíjense qué le pasa ahora a la recta. Es inclinada, pero antes, en los ejemplos, en los casos, en los 3 casos o 4 casos de la diapositiva anterior en los que m era positivo, la recta subía de izquierda a derecha. Imaginen un ciclista que va sobre esas laderas, tiene que hacer un esfuerzo para subir porque es en subida si va de izquierda a derecha. Crece de izquierda a derecha cuando el m es positivo. Cuando el m es negativo, el ciclista acá no tiene que pedalear nada, baja tremendamente, más vale que lleve buenos frenos. Entonces, parece, y todo esto parece, ya espero que ustedes interpreten que estos son aburridísimos ejemplos triviales que revelan una cierta característica de las funciones de este estilo. Cuando el m es positivo, parece que todas las rectas van de izquierda, crecen, suben de izquierda, cuando uno las recorre de izquierda a derecha. Cuando el m es negativo, por lo menos en este ejemplo, la recta baja de izquierda a derecha. Ya vamos a salir de esas dudas. Pero para que podamos argumentar bien esas consideraciones sobre si la función sube, si la función baja, ¿qué estamos diciendo cuando decimos una función sube o una función baja? En realidad, estamos apelando a algo que usamos mucho en matemática, que es lo que se llama permitir que las variables varíen. Para algo son variables, che. O sea, una variable, la gran característica que tiene es que uno las tiene que dejar variar. En realidad lo que más interesa es cuando la variable independiente cambia, es decir, varía, eso probablemente se traduzca en un cambio también en la variable dependiente. Y nuestro objetivo primero es tratar de ver en general qué quiere decir que las variables que intervienen en una función varíen para luego volver al caso particular de las funciones m por x que estamos estudiando. Permítanme, nosotros ya sabemos que si yo tengo una función y igual a f de x, es decir, alguna función, digamos, de reales en reales, en la que la imagen y de un x se calcula a través de la forma f de x, o sea, y igual a f de x. Y supongamos que por algún medio hago la gráfica de todos los pares ordenados en ejes cartesianos,
de todos los pares ordenados de la función. Dependiendo de cómo sea la función f, por supuesto que la correspondiente curva que vaya a obtener va a subir o va a bajar. Hemos visto algunos ejemplos la clase pasada. Y supongamos que en algún momento me concentro en el punto P sobre la curva de la gráfica. O sea, la gráfica está marcada en negro, esta curva que está trazada acá. Digamos que me paro sobre el punto P y pregunto, ¿qué coordenadas tiene el punto P? Bueno, la coordenada, la abscisa, es decir, el valor de la variable independiente se obtiene de bajar verticalmente hasta el eje X y tomar lectura del número que uno observa ahí, X0. Y el valor de la variable dependiente, desde el punto P hay que salir horizontalmente buscando el eje Y y el valor al que llegamos ese es el valor de la variable dependiente, o sea, asociado a ese X0, o sea, el F de X0, que llamamos Y0. Cuando consideramos otro punto diferente también sobre la gráfica, digamos este Q que está acá, ese Q de igual manera tiene un valor de la variable independiente que llamamos X1 y un valor de la variable dependiente que llamamos Y1, que es el F de X1, o sea, la imagen de ese X1, ¿no? La imagen de X1. Fíjense que en este ejemplo que estoy mostrando, al cambiar de X0, al cambiar del punto P a Q, la variable independiente cambia de X0 a X1. ¿Cuánto cambia? ¿Quién mide ese cambio? Ni más ni menos que la longitud del segmento que va desde X0 hasta X1, que llamamos con la letra griega delta de X. ¿Por qué delta de X? Delta es una tradición que represente un cambio. ¿Sí? En matemática, la letrita griega delta mayúscula, que es esta que está acá, el triangulito así parado, suele representar cambio de algo. Lo van a ver no solo en esta materia, sino en otras materias, no solo en matemática, en física sobre todo. El cambio en la velocidad, el cambio en el tiempo, el cambio en el espacio. Esa letrita griega delta, ese triangulito, generalmente se asocia a la idea de cambio. ¿Cambio de qué? De lo que viene. ¿Qué es lo que viene después del delta X? Porque hemos pasado de un valor X0 en la variable independiente, que es X, a un valor X1. Y en este ejemplo, la variable, al pasar de X0 a X1, la variable independiente ha crecido o ha variado desde X0 hasta X1 una cantidad delta de X. Fíjense que esto nos está diciendo que si a X0 le sumo este segmento que se llama delta de X, o sea, X0 más delta de X, es igual a X1. O lo que es lo mismo, X1 menos X0 es igual a delta de X. La distancia entre X0 y X1 es delta de X. Es el cambio en la variable independiente cuando pasé de P a Q. Pero también cambió la variable dependiente, porque en P la variable dependiente valía I0 y en Q la variable dependiente vale I1. ¿Cuánto cambió? Y bueno, más o menos algo parecido. Que antes estaba en I0 y ahora en P, ¿no? Y en Q estoy en I1. ¿Qué distancia en vertical hay? Algo que llamamos delta, pero ahora delta de I, variación en I, porque lo que ha cambiado es la variable dependiente, la segunda coordenada del par ordenado. Y delta de I es la diferencia entre I1 e I0. O lo que es lo mismo, a I0 le sumo delta de I y llego a I1. Tanto delta de X como delta de Y se pueden observar en este triangulito. Fíjense, acá hay dos puntos P y Q y puedo trazar este triangulito con la horizontal y con la vertical. Delta de X es justamente uno de los catetos de ese triángulo gráficamente y delta de Y es el otro cateto de ese triángulo. Entre los dos forman un ángulo recto y delta X y delta Y reciben los nombres de variaciones en las respectivas variables. Escribamos bien esto.
Supongamos que yo tengo entonces una función, bueno, primero tengo dos puntos P y Q del plano, que P tenga coordenada x0 y 0, y que Q tenga coordenada x1 y 1, y que ambos estén en la gráfica, sobre la gráfica de una función cuya ecuación es y igual a f de x, o sea, la fórmula para esa función que estoy considerando que sea y igual a f de x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por estar x0 y 0 sobre la gráfica de f de x, como les decía hace un rato, quiere decir que si a x0 le miro su imagen por f, o sea, f de x0, obtengo y0. O sea, y0 es igual a f de x0 e y1 es igual a f de x1. Esa es la relación entre los respectivos valores de x y sus correspondientes valores de y, porque así trabajan las funciones. Al pasar de P a Q, ¿sí? Imaginen un ciclista que con un poco de trabajo sube acá, después, qué bueno, baja un poco, pero después miren lo que tiene que subir. Cuando ha llegado a Q, ese ciclista en proyección horizontal va a haber recorrido una cierta distancia y en altura va a haber variado su altura una cierta distancia. Entonces, al pasar de P a Q hay un cambio en los valores de las coordenadas x e y, es decir, en los valores de las variables, porque x representa la variable independiente e y representa la variable dependiente. Hay un cambio, en este caso, en los valores tanto de las coordenadas x como de las coordenadas y. La variación en la coordenada x se llama, como les digo, delta de x, y no es otra cosa que la diferencia entre x1 y x0. Mientras que la variación en la coordenada y no es otra cosa que y1 menos y0, y la designamos por delta y. La cantidad delta x, por supuesto que va a influir en la cantidad delta y, porque miren, fíjense si en este ejemplo piénsenlo al ciclista, ¿qué hubiera pasado si el punto Q, en vez de estar allá arriba, hubiera estado acá abajo? El cambio en delta, el cambio en X, o sea, hubiera sido una cosa así hasta más o menos hasta allí, más chiquito, y en este caso, la gráfica muestra que el cambio en Y hubiera sido también mucho más chiquito. O sea, evidentemente, el cambio en la variable independiente influye en el cambio que va a haber en la coordenada y cómo influye. Y bueno, de acuerdo a quién sea la función f, a la forma que tenga la función f, a la forma que tenga la expresión algebraica f de x. Nuestro objetivo en este y en otros capítulos es más o menos estudiar para ciertos tipos de expresiones algebraicas, por ejemplo, que venimos estudiando, m por f de x igual a m por x. ¿Cómo influye delta de x sobre delta de y? Entonces, lo que más nos va a interesar, mayormente, es el caso en el cual la variable independiente se incremente una cantidad positiva, o sea, varíe una cantidad positiva, en cuyo caso le llamaremos un incremento positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Si delta de x, o sea, si la variación en la variable independiente fuese positiva, ¿será cierto que la variación en la variable dependiente será también positiva? Acá este ejemplo parece mostrar que sí, ¿no? Yo cada vez que me muevo hacia la derecha de x0, lo cual quiere decir tomar delta de x mayor que 0, porque delta de x es x1 menos x0. Para que delta de x sea mayor que 0, tiene que ser que x1 es mayor que x0. Si me muevo a la derecha, yo estoy viendo, parece, desde este x0, me muevo hasta acá, por ejemplo, y crece, es decir, el incremento en la variable y también es positivo. Parece, pero si a mí se me hubiera ocurrido tomar x0, este valor, en el que el correspondiente punto P está acá arriba, fíjense que de allí en más, si tomo un incremento pequeño de la variable independiente, el correspondiente punto Q puede estar debajo, ¿sí? O sea,
debajo del punto P. Así que en este ejemplo, esto es una cosa que no está del todo clara. Por supuesto que hay métodos para estudiar, pero lo primero que necesitamos es conocer quién es f. Yo acá no les he dicho en este dibujo quién es f. Otra pregunta interesante, o sea, la primera pregunta interesante, yo tengo una función. Si la variable independiente tiene una variación positiva, ¿eso produce una variación positiva en la variable dependiente? Primera pregunta. Segunda pregunta, si el incremento en la variable independiente fuese de una unidad, ¿cuánto vale el incremento en la variable dependiente? Son todas preguntas que ayudan a entender cómo trabaja una función, cómo realiza una función su acción de relacionar números de un conjunto con números de otro conjunto. Todas estas cosas, como les digo, dependen de quién es f, que acá no está dicha. Pero ahora vamos a volver a la, seguramente esta consideración general que acabamos de hacer, que yo les pediría, tómense un tiempito para tratar de entender lo mejor que puedan estas consideraciones. Y si no las entienden, recuerden que siempre tenemos nuestra clase teórica vía plataforma Jitsi para que ustedes hagan las consultas sobre lo que no entienden, porque esto es una cosa, es bastante importante en general en matemática y sobre todo en física, que les va a aparecer vuelta a vuelta. No es difícil, pero en esta modalidad, de acuerdo a la pandemia, nosotros tenemos solo un contacto de esta manera y puede ser que al no estar el contacto directo en el que ustedes pueden plantear sus dudas, puede ser que haya algún problema en el entendimiento. Así que por favor no dejen de preguntar y no tengan ninguna vergüenza en preguntar, porque van a ganar mucho si logran entender estos conceptos. Por lo pronto, yo les anticipo, ahora vamos a ver todos estos mismos conceptos, pero para un caso concreto, el de las funciones f de x igual a m por x, en donde todas estas respuestas tienen una solución, digamos, todas estas preguntas tienen una respuesta que se encuentra fácilmente. Vamos a ver. Vamos a la misma diapositiva que recién, salvo que ahora con un tipo de funciones que conocemos, que son las funciones de la forma un número real m que multiplica a la variable x. O sea, vamos a considerar el caso de cómo varía una variable, cómo varían las variables y cómo se interrelacionan esas variaciones para el caso en el que la función esté definida por la fórmula de la función lineal más simple, que es la que es un número m multiplicado por x. Entonces ahora ya sabemos, o por lo menos sospechamos, y ahora vamos a argumentar, por qué es cierto que la gráfica de todos los pares ordenados que corresponden a esta función están sobre una recta, y bueno, ya sabemos que pasa por el origen. Ahora, fíjense en lo siguiente. Digamos que el punto P tiene coordenada x0 y coordenada y0, pero yo ahora tengo la relación entre x0 y 0. Como esta es la ecuación, esta recta tiene la expresión que define la función es f de x, o sea, y igual a m por x. Cuando reemplazo a x por x0 voy a tener que y0 es m por x0. Y cuando reemplace a x por x1, voy a tener que y1, o sea, esta altura, es igual a m veces x1. Por lo tanto, ¿quiénes son los incrementos? O sea, obviamente todo esto es lo que acabo de decir, ¿no? Yo tengo dos puntos sobre la recta de ecuación y igual a f de x igual a m por x. Y 0 es m1, m0, perdón, m por x0, y el y1 es igual a m por x1. ¿Cuánto vale delta de x? Bueno, como hemos dicho hace un rato, x1 menos x0. ¿Cuánto vale delta y? O sea, el cambio en la variable y al pasar de p a q, la variable y ha crecido esta altura. ¿Y qué va a ser? Ni más ni menos que el valor de i1 menos el valor de i0. O sea, si i1
Esto es lo que no podíamos hacer si no conocíamos la función. No, lo más que podíamos decir era el incremento en la variable y era i1 menos i0, pero ahora tenemos más clarito quién es i1 y quién es i0 para esta familia de funciones, que son los valores que se anotaron acá. I1 es m por x1, i0 es m por x0, por lo tanto, el cambio en la variable i va a ser i1, m por x1, menos i0, m por x0. Puedo sacar factor común m y me queda m por x1 menos x0. O sea que, si yo presto atención a que esto es esto que es delta de x, no me queda más remedio que aceptar que en una función de este estilo, el incremento en la variable, el cambio en la variable dependiente es igual a la misma m que define la función por el cambio en la variable independiente. ¿Sí? Así que si yo me fijo, eso quiere decir que si la cantidad, si el incremento en la variable independiente lo paso dividiendo, porque estoy hablando de cambio y por lo tanto no cero, es decir, que no sea x1 igual a x0 y por lo tanto delta de x que sea distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo y me queda que m, el numerito ese que definía a la función, porque era el numerito que definía la expresión algebraica, no es otra cosa que el incremento en la variable dependiente dividido por el incremento en la variable independiente, y eso es justamente la pendiente de la recta, o sea, la inclinación de la recta. Porque, por ejemplo, si el m, ya todo esto que les voy a decir lo vamos a escribir acá, pero quiero que ustedes traten de sacar conclusiones sobre esta expresión. Si la variable independiente varía una cierta cantidad, el cambio en la variable dependiente va a ser proporcional por un factor m a esa cantidad que varió la variable independiente. Y eso es precisamente la señal de que hay una proporcionalidad. Por otro lado, fíjense, ahora vamos a ver geométricamente qué quiere decir esto. Observen ustedes, aquí hay muchos triángulos, rectángulos, con lados, con catetos paralelos a los ejes. Miren, uno es el que tiene por vértices el origen de coordenadas, el punto P y este puntito sobre el eje X de coordenada x0. Otro triángulo, el origen de coordenadas, un vértice. Q, otro vértice, y este puntito que tiene digamos que corresponde sobre el eje X con medida x1. Son dos triángulos, este y este, son como son lo que en geometría del colegio secundario o de la escuela primaria llamaban triángulos semejantes. ¿Sí? Porque fíjense que este tiene un cierto ángulo aquí. El más grande también tiene el mismo ángulo aquí. El otro ángulo en ambos casos es un recto y por alguna aplicación de algún teorema geométrico estos ángulos son iguales. Así que esos dos triángulos, el grande, desde el 0 hasta acá y hasta Q, y desde el 0 hasta acá y hasta P, son dos triángulos semejantes y por lo tanto conservan proporcionalidad en las medidas de sus lados. Lo que esta ecuación hace es justamente, y esta ecuación más que nada se aplica al tercero de los triángulos semejantes a esos dos que acabamos de ver, que es este que empieza acá, desde P horizontalmente hasta acá, hasta la vertical que pasa por x1 y de ahí horizontalmente hasta q. Ese otro triángulo es también un triángulo semejante a estos tres. Y en esos triángulos justamente se observa que
el incremento en la variable y dividido el incremento en la variable x es una constante de proporcionalidad m, ¿sí? Así que en realidad todo esto no hace más que reflejar la semejanza entre los tres triángulos que vemos acá, esos tres triángulos que les acabo de señalar, la semejanza geométrica que tienen esos tres triángulos y que tienen que ver con el hecho de que la función de este estilo lo único que hace es modelar un problema en el que hay proporcionalidad directa entre el valor de x y el valor de y, como lo dice la fórmula. Fíjense que si x aumenta, o sea, por ejemplo, de x0 a x1, acá he dibujado en este ejemplo x1 a la derecha de x0, lo cual quiere decir x0 crece hasta x1, o sea, la variable independiente acá en este punto está valiendo x0, en este punto está valiendo x1, así que x, la variable independiente, aumenta. Cuando x aumenta, o sea, cuando el delta de x es positivo, como les digo, x1 mayor que x0, con lo cual esto es mayor que 0, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vemos de esta fórmula? ¿Qué signo va a tener delta de i cuando esto es positivo? Y ustedes van a decir, y bueno, depende del signo que tenga m. Porque acá tengo que el incremento o el cambio en la variable dependiente es igual al producto entre dos números. Uno de ellos es m. Y el otro es el incremento en la variable independiente. Si yo les pido, piensen por un ratito en que la variable independiente tiene un cambio positivo, o sea, delta de x positivo. ¿Qué signo tiene esto? Y bueno, regla de los signos. Si esto es positivo y m fuera positivo, el incremento o el cambio en la variable dependiente va a ser un número positivo, ¿sí? Conforme a este análisis que les estoy haciendo. Entonces, si, bueno, y es más, el caso más fácil que me podría imaginar podría ser m igual a 0, que no está prohibido porque m puede ser cualquier número real. ¿Qué pasa si m es igual a 0? Delta de i queda 0 por lo que valga delta de x, entonces delta de i vale 0. ¿Qué significará eso? Que si delta de i, que es i1 menos i0, es igual a 0, quiere decir que i1 es igual a i0 y por lo tanto quiere decir que no cambió la altura del punto P en relación a la altura del punto Q. Recuerden que I0 mide la altura a la que está el punto P en relación al eje X. E I1 mide la altura a la que está el punto Q. Así que si I1 menos I0, o sea, delta de I, vale 0, es porque I0 es igual a I1 y por lo tanto la función es una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de cualquier x es un mismo número y 0. Pero los casos que quizás el que corresponde a este dibujo que he hecho es que si m es positivo, fíjense, al ser delta de i igual a m por delta de x, y estamos suponiendo delta de x positivo, que les decía yo que era uno de los casos que más interesaban, si esto es positivo y m lo supongo positivo, el producto es positivo y por lo tanto delta de i, o sea, la variación en i es positiva, quiere decir que de un número más chiquito, de un i0 más chiquito, pasamos a un i1 más grande. Y en ese caso la función, la recta, digamos, o el valor en realidad del i, de la variable i, entre ellos dos, crece al saltar de P a Q. Claro, miren, acá valía esto, acá vale esto que es más grandote. Y si m es menor que 0, y al delta de x lo suponemos positivo, y a m lo suponemos negativo, entonces el delta de i, que va a ser el producto de un negativo por un positivo, va a ser negativo. Y en ese caso decimos que sería el caso que veíamos hace un rato. Esto justifica lo que veíamos hace un rato. Siempre que yo tenga un número m negativo, la recta se va a caer de izquierda a derecha. Si m es positivo, que sería el caso de esta
este caso, la función aumenta cuando yo me voy a la derecha, crece. ¿Sí? Si tengo que pedalear de izquierda a derecha, cuando el m es positivo voy a tener que pedalear bastante. Y cuanto más grande sea el m, más voy a tener que pedalear porque más parada va a ser la recta de acuerdo a lo que me dice esta fórmula. Mientras que si el m es menor que 0, la función cae de izquierda a derecha, entonces decimos que la función decrece. ¿Qué quiere decir entonces que una función crezca? Que cuando a la variable independiente la aumentamos, el valor de la función aumenta. ¿Y qué quiere decir que una función sea decreciente? Que cuando a la variable independiente la aumentamos, la función se achica, cae a un valor más chico. Eso es lo que dice todo esto. Entonces, ¿en qué casos la función crece? En el caso en el que m es estrictamente mayor que 0. ¿En qué caso las funciones de este tipo decrecen? O sea, caen de izquierda a derecha. Crecer quiere decir subir de izquierda a derecha. Siempre es de izquierda a derecha. Que m sea mayor que 0 quiere decir que la función crece. Eso quiere decir que cuando nos vamos de izquierda a derecha, la recta está inclinada hacia arriba, yendo de izquierda a derecha. Hay que subir una cuesta. Si el m es negativo, sería el caso de una recta como la que hemos dibujado hace un rato, en la cual al ir de izquierda a derecha, la recta está en bajada. Eso quiere decir que la función decrece. Y este análisis, que es puramente algebraico, es decir, se basa simplemente en la fórmula de la función a partir de ahora yo confío que cuando ustedes vean una función de esta forma, se van a acordar de esta gráfica y de las consideraciones que hemos hecho acá para decir, ah, bueno, m positivo la recta va así, m negativo la recta va así. De todos modos ya vamos a hacer un gráfico que resume todo esto. Y en particular decíamos, ¿qué pasa si delta de x es igual a 1? O sea, por ejemplo, supongamos que yo acá estoy qué sé yo, en un medio y me desplazo con x, lo hago crecer una unidad a la derecha. Paso a 3 medios, ¿no? A ver, ¿cuánto vale el delta de i? Aplico esta fórmula y delta de i es m por 1, o sea, es m. ¿Qué quiere decir eso? Que el número m que define a la función f de x igual a m por x, digamos, es el cambio en la variable dependiente cuando la variable independiente cambia una unidad a la derecha. O sea, si yo estoy parado en un x0 y veo un cierto y0 que le corresponde a ese x0, cuando me vaya una unidad a la derecha, es decir, hasta un x1 que sea x0 más 1, o sea, le sumo una unidad, voy a estar en y0 más m, o sea, en f de x0 más m. Eso quiere decir, a un incremento unitario, las funciones lineales de este caso, de esta forma, les hacen variar el valor en la variable dependiente por una cantidad m, que es justamente la inclinación o pendiente de la recta.